La familia tradicional, como nosotros las conocemos y como creo desde un principio la estableció el Señor, a medida que han transcurrido, han pasado los tiempos y la modernidad ha hecho acto de presencia, ha modificado, ha sufrido cambios ese modelo de familia que Dios estableció, porque esta modernidad ha ido erosionando las bases de la familia. Me enseñaron a mí en la escuela y lo ratificaban en mi casa, que la familia era la célula, la base fundamental de la sociedad humana. Si la familia está mal, la sociedad va a estar mal. Es momento de nosotros pasearnos, reflexionar acerca de lo que está ocurriendo con la familia y la sociedad, y vemos a veces cosas que están sucediendo y nosotros solamente nos alarmamos. Deberíamos más bien preguntarnos qué estamos en capacidad de hacer para volver a los cimientos originales que Dios estableció. Hoy día, cada vez los matrimonios son más señalados por la estadística de separación que ocurren. De hecho, hay hasta estadísticas que le dicen que si pasas el primer año, ok, estás más o menos. Cuando llegas al quinto año y tienes 2 muchachos, entonces cuando viene la prueba de fuego. Y cosas así han ido detallando, y a causa de esas separaciones, de esos divorcios, se han estado haciendo diferentes estudios. Que ¿por qué ocurren? ¿Por qué pasan? Yo tengo una respuesta sencilla para eso. Sacamos a Cristo de esa unión. Él dice que cordón de 3 no se rompe fácilmente. No dice que no se rompe, dice que no se rompe fácilmente. Pero cuando sacamos al tercero, que yo creo y estoy seguro es Cristo, pues queda a merced de lo que ocurre delante de nosotros, de todas circunstancias, lo que es la subsistencia de un matrimonio. A causa de esas separaciones se han hecho cualquier cantidad de estudios sociológicos y hasta psicológicos y orientación para saber, para conocer cuál es el fenómeno que está afectando a la sociedad, por qué están ocurriendo las separaciones, por qué hay ciertas conductas que de repente tenemos y a veces decimos, tienen los niños, tienen los jóvenes, y no nos damos cuenta que somos nosotros también de adultos los que tenemos tales conductas. Uno de esos estudios que a mí me llamó la atención es el síndrome de alienación parental. Suena así como que, uy, es cientificote, ¿verdad? Pero alienar no es más que utilizar, que guiar, que dirigir. Y parental tiene que ver con la relación que está establecida entre una pareja, entre un hombre y una mujer. Entonces hay un síndrome que está produciendo allí una situación que está deformando no solo la familia, el matrimonio, sino la sociedad, porque ello es consecuencia, lo que pasa en la sociedad es consecuencia de lo que pasa en la familia. ¿Y qué es esto? ¿De qué se trata este síndrome? No es más que la manipulación. Cuando por alguna razón, habiendo algunas divergencias en los matrimonios, ya sean por separación, divorcio o que permanecen juntos pero no saben a dónde van porque fueron productos de simplemente una relación y no de un proyecto de familia para edificar a esa sociedad y edificar la familia que Dios estableció, entonces vamos a encontrar que al correr del tiempo tenemos demasiadas diferencias. Y este síndrome lo que evidencia es cómo uno de los miembros del matrimonio, el que se siente que está siendo afectado, el que se siente a veces que está siendo vejado o conforme le convenga, utiliza a los hijos para beneficiarse él, para ponerlos a su favor y evidenciar, por supuesto, que el que está errado es el otro. ¿Me estoy explicando hasta acá? Y a veces comenzamos a decirle a nuestros hijos que son malos, que no estás viendo lo que está haciendo, mira lo que me hizo, mira lo que pasa. Pero eso lo haces simple y llanamente cuando a ti te conviene.
Porque si enseñaras a los hijos tal cual como debe ser y como lo estableció el Señor, tú no tendrías necesidad de manipularlo a ninguno. Pero como eres tú el que se está anteponiendo a la situación, quieres sumar a tu favor el arma que tú tienes en el matrimonio, los hijos. Y luego terminan los hijos atrofiados sin saber a qué responder, porque si pones ya sea el padre o la madre como enemigo o uno de los dos miembros, porque esto no ocurre para un sexo específico, lo pones en contra porque dijiste que ya sea el papá o la mamá son malos porque hacen esto y hacen lo otro y todo porque a ti te convenía en ese momento, no te percatas que ese hijo que estás usando para eso va a crecer. Y cuando crezca, va a terminar odiando a su padre porque tú se lo inculcaste y odiándote a ti también, porque luego vio una realidad y se sintió utilizado, manipulado, aunque no todos salen de esa condición. De eso se trata el síndrome. Yo quiero tratar hoy un tema que tiene el Señor, que ha movido el corazón para esto. Y hay un investigador español que como todavía ellos son regidos de alguna manera por un reinado, él llama también a este síndrome, lo llama el síndrome del rey. Y he llamado este tema los hijos del rey. Porque cuando los reyes se establecen, los reyes creen que porque son ellos reyes, ellos no tienen necesidad de inculcarle los principios y valores que son los que van a determinar la integridad de la vida de un hijo tuyo. Y a causa de que eres rey y le sustentas, le das todas las cosas que tú crees que él necesita, olvidas una parte muy importante. La parte emocional, la parte espiritual sobre todo. Y cuando pierdes eso, lamentablemente vas a tener ciertos inconvenientes. Y se basa en el hecho de ver cómo a veces algunos hijos pelean más por la heredad del reino, por lo que les puede dejar el rey o por el puesto que él puede ocupar después. Pero el rey en sí no se ocupó de formar a los hijos ni de enseñarlos como Dios establece que lo debe hacer. Y si trasladamos eso a nosotros y nos ubicamos como papá, como mamá, somos los reyes de los hogares. Y si nosotros no enseñamos correctamente, cuando venga la consecuencia, vamos a querer buscar algún culpable y no nos vamos a dar cuenta que somos nosotros los que estamos involucrados en tales cosas. Si tus padres cometieron el error, tú no tienes por qué cometerlas. Tú estás aquí justamente para recibir ese cambio, esa transformación, la palabra, la guía, la orientación que requieres para edificación de tu vida y de todos los que están a tu alrededor. Si alguien cometió un error, tú no tienes por qué cometerlo. Tú no tienes por qué repetirlo. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Que cuando repetimos el error y papá o mamá que cometieron el error quieren venir a corregírtelo, lo primero que hace es apelar y decir que por cuanto ellos cometieron el error, crees que ellos no tienen moral para reclamarte tal cosa. La sociedad te hizo creer tal cosa, pero si alguien te puede corregir, son los padres. ¿Está aquí la iglesia? Prepárate entonces para recibir esto, porque vamos a hablar de un hombre al cual cuando nosotros lo tocamos muchas veces desde los púlpitos, decimos que tenía el corazón conforme a Jehová, dicho por Jehová. O sea, no fue que él lo dijo, sino que nosotros también lo acuñamos. Pero ese hombre, ese pastor que fue sacado detrás de las ovejas, que luchó contra osos, contra leones, que fue el que venció al gigante Goliat, que se enfrentó a toda esa situación, no supo para nada ser padre. Y aquí comienza. Mas mi Biblia dice, en el libro de Romanos, Pablo escribe 15,
15:4, él dice que todo lo que está escrito en la Biblia es para nuestra enseñanza. Igual le dice a los Corintios, en el capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, dice que toda la escritura se dejó allí para ejemplo de nosotros. Y algunos dicen, cuando cometen los errores, dicen, oye, pero Moisés cometió el error, David falló, y no voy a fallar yo. No ese es el ejemplo que quiere el Señor que tú tengas, sino que tú no lo repitas. Tú no vuelvas a cometer ese error. No te excuses en el hecho de que, bueno, pero Jacob tuvo 3 mujeres y yo puedo tener 4. O sea, no, te está diciendo justamente para que aprendas, para que leas la contienda que había permanentemente entre aquellas mujeres y que el Señor ahora no quiere que tú los tengas. Si alguien falló, la idea es que tú aprendas a no fallar, que aprendas de ese error que se cometió. Y aquí viene la primera reflexión que nosotros deberíamos tener. ¿Estamos aprendiendo de los errores que hemos cometido? ¿Nos detenemos a veces a ver y a corregir eso que cometimos o esa falla que tenemos? ¿Hay arrepentimiento en nosotros? ¿Tenemos la valentía de ir y pedir perdón y reconocer que fallamos en eso? Muchas veces no, porque la sociedad, al haber perdido pues principios y valores en esta crisis moral que tenemos, ha enseñado también que no es necesario que tú vayas a pedirle perdón a alguien. Basta con que estés allí. Y esto es de los errores que tenemos que aprender. David un día dice, lo primero que quiero que aprendas es que cuando Dios te mande a hacer algo, tú debes estar haciendo lo que Dios te mandó a hacer. No hagas lo que los demás quieren que ellos hagan, sino lo que Dios te dijo que tú ibas a hacer. David era el rey, y el rey consumado, no solamente de Judá en Hebrón, sino de toda Israel. Lo habían hecho rey de toda Israel. Y tenía como que campañas que hacían. Era una programación, respondía a esa programación. Y las campañas estaban establecidas para salir a batalla en determinado tiempo. Un día tocó ir a batalla y David se quedó durmiendo. No te duermas. Dígaselo que tiene ya a su lado, no te duermas. Porque sabes que tienes propósito, sabes que tienes que hacer cosas, sabes que tienes que estudiar, sabes que tienes que trabajar, sabes que hay que aprender cosas en la casa, sabes que te tienes que edificar y no lo estás haciendo. Cuando llegues y crezcas, cuando pasen los años y no sepas qué hacer con tu vida, entonces te vas a arrepentir. Y el arrepentimiento habrá llegado tarde. Porque no es eso lo que dijo el Señor. Así que alguien que conoce lo que tiene que hacer, sabe que tiene que hacer eso en el momento en que Dios le dice que lo tiene que hacer. Era el momento de salir a las batallas y David no fue. Se levantó un día, vio en la terraza y vio a una mujer bañándose y entró el deseo. La mandó a buscar. Esa mujer era Betsabé y eran sus soldados. Uno de esos soldados era esposa de uno de los soldados de David. Y la mandó a buscar por la fuerza. Y literalmente David forzó, violó a esta mujer. Se llama Betsabé. Y luego es confrontado por el profeta Natán, porque no había nadie que se atreviera a decirle que eso estaba errado. Como era el rey, nadie le decía nada. Y a veces ocurre esto, que nadie te va a decir nada porque nadie tiene a veces los pantalones puestos, un par de sandalias para decirte las cosas como son. Aquí es necesario tener los pantalones puestos, papá y mamá. Hay que ponerse la vestidura y hablar con rectitud. Pero antes debes mirar cuál es tu conducta. Porque cuando David cometió todo esto, hay una palabra que le da luego el Señor en castigo. Y las consecuencias a veces de esto son funestas. No las queremos nosotros en nuestra vida. Nadie quiere esas consecuencias.
Le dijeron a David, el profeta Natán le dice, o el Señor le dice por medio del profeta Natán, le dice que por cuanto él hizo eso, dos cosas iban a ocurrir. Porque aquella mujer quedó embarazada en ese momento. Ese momento de satisfacción le iba a costar a David algo muy caro. Y le dice entonces que por cuanto él lo hizo a escondidas, él entregará a sus consortes, a sus mujeres, las que tenía, en las manos de alguien de su propia casa. Y que lo hará a pleno luz del día y delante del pueblo. Y después de eso le dice, y pondré espada sobre tu casa y nunca se quitará. Esas son las palabras del Señor. Y usted va a observar, mientras le hablo de este mensaje, cómo se cumple la palabra de Dios. La palabra de Dios, señores, no falla. No le tenga miedo. Haga lo correcto. Y si algún momento usted falla, usted peca, usted sabe que puede ir delante del Dios Todopoderoso. Tenga en cuenta estas palabras que manda el Señor. Porque ocurre lo siguiente. Eso, cuando usted lea su Biblia en el libro primero, el libro segundo de Samuel, en el capítulo 12 usted va a encontrar esto que le acabo de decir. E inmediatamente viene, en ese orden, el capítulo 13. Y el capítulo 13 comienza diciendo que había un hijo de David. David tuvo 6 hijos en Hebrón antes de ser el rey de Israel. Y tuvo una hija. Tuvo 7, al menos lo señala la Biblia. Pero también los tuvo de 3 mujeres. Y ellos se criaron juntos. Estuvieron de alguna forma juntas porque cuando David estaba en esas campañas, donde quiera que él iba, también iban todas las mujeres o el pueblo que tenía con él. Piénselo bien. Piense bien lo que va a hacer, porque ahora, hoy día, no nos importa tener un encuentro fugaz. Hoy los matrimonios o las relaciones, los valores se han perdido de forma tal que la relación sexual se limita a un encuentro casual o a un simple deseo de carne, de poder tener una relación y después no importa lo que pasa. Así es como entonces están los hijos y de repente a veces ni conocen a los padres y si los conocen, él nunca aportará, nunca aparecerá por allí para edificar como debe ser. Esto es lo que nosotros vivimos hoy. David tuvo sus hijos allí, estos se levantan y va a ver cómo al menos 4 de esos hijos se ven afectados, 3 de ellos mueren a causa de que el pilar fundamental de lo que debía ser el rey para los hijos no lo fue. Dice el capítulo 13 que Amnón se enamoró de su hermana. Amnón dice que llegó a enamorarse o amar tanto a Tamar, que era su hermana, que se enfermaba, o sea, que era capaz de enfermarse. Cuando alguien quiere manipular de esa manera, es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, si usted no está allí, si usted no ha sembrado eso, si usted no ha hecho eso que hablaba inclusive el domingo pasado, entonces va a ver por qué tenemos la consecuencia o va a conocer y saber qué cosa es lo que está pasando. Quiero que usted pueda ver allí el versículo 2 de esa segunda de Samuel. Dice ahí: y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Vea que la Biblia no es un libro que oculta nada, ¿sabe? Por eso a veces no entiendo por qué los tabúes. La Biblia no deja todo al descubierto y tiene usted que leerla para que también se le acabe la religiosidad.
y no se sienta ofendido en el momento en que algunas palabras salen y pareciera que, ay, mira el pastor lo que dijo. No, es bíblico. No uso eso tampoco para ofender a nadie. En la medida que en mi boca no pueda salir una palabra que desagrade a nadie, yo lo intento. Pero hay cosas que hay que llamarlas por su nombre. A lo malo hay que llamarlo malo y a lo bueno hay que llamarlo bueno. O sea, se estaba hasta enfermarse por tamar su hermana, pues por ser ella virgen, vea el primer detalle de lo que ocurre, de lo que pasa con las personas que a veces se te van a acercar. Escucha bien, mujer, virgen, niña, jovencita, mujer madura, anciana, Sara. ¿Cuántas Sara hay aquí? ¿No hay Sara aquí? No va a parir, sino por la fuerza. Sara tenía 90 años y Elimelech la vio y la mandó a buscar. Ahí le dejó eso. Si usted recibe el Espíritu, usted no gasta más en crema. Y a los que no les gustan los ejercicios, los músculos vuelven de nuevo. Así que si hay gimnasia pasiva, es oración y espíritu. Incluye a Siloé, que además de eso se perfuma y se baña y no hay problema y todo vendrá allí. Seguro de que Dios hará la obra. Y así usted no va a estar, ¿será que esta es? No, usted va a ser, en el nombre de Jesús. Amén. Vea lo que ocurre a veces cuando la gente no tiene la educación o no tiene la formación. Amnón, me llama la atención, detalle usted la palabra, que Amnón dice que porque era virgen, le parecía que iba a ser difícil poder hacerle algo. Cuando la mente de un hombre o la mente de una persona piensa de esa manera, oye, no sé qué nombre darle. ¿Cómo lo podemos llamar bonito, que no suene feo? Porque lo que es feo, ¿verdad? Pero es sucio. Vamos a llamarlo así, es sucio. Porque eso me indica a mí que si no fuese porque es virgen, él propone hacer cualquier cosa. ¿Se está dando cuenta? Es como que dice, oye, esta es más fácil, esta la puedo agarrar, pero esta es más difícil por esto. Cuando alguien está pensando para acercarse a una persona de esa manera, esa mente no sirve. Esa mente necesita a Cristo y ha sido muriático. Porque es una aberración lo que está manifestando, solo que a veces nosotros leemos y porque es la Biblia no terminamos de entender eso. Lo que era hijo del rey, él era el primogénito. Y si el padre le hubiese enseñado tal cual como era, no pensaría de esa manera, sobre todo con su hermana. Pero él pensaba, oye, la cosa es difícil porque es virgen. Pero si no es virgen, ¿qué importa? Eso te da una idea de cuándo te ubicas y cómo te detallan, cómo te demarcan. Pero esta es rueda libre, eso no importa. Esa cae fácil. Esta tiene un muchacho, esta sabe ya lo que es, esa cae facilito. Por eso estamos aquí, iglesia. Amén. Le parecía difícil hacerle alguna cosa. Lo segundo que tiene que saber es que ¿con quién se junta usted? ¿A quién le escucha a usted? Oye, no, a mí me da pena hablar con el pastor o hablar con mi líder allí porque, oye, tú sabes, no sé, me da pena. ¿Pero a quién le hablas? Los borrachos no beben solo. Y el alcohólico no comparte un trago si no es el otro alcohólico. Y a veces se lo dan medido también. Porque si le piden, dame otro, dicen, y si se me acaba. Te tiene que ver también con quién anda. Ve el versículo 3. Dice que Amnón tenía un cómplice. Y Amnón tenía un cómplice.
aunque lo ve escrito ahí como amigo, lo que traduce la palabra original en hebreo es más bien confidente. Y literalmente lo que traduce es un tapador. Así traduce la palabra que se usa ahí originalmente, con la cual la Biblia señaló lo que era este hombre. Se tenía un amigo que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Jonadab. Jonadab era el tío de Amnón. Era hermano, dice ahí, era hermano de David. ¿De quién era? ¿Hermano de quién? Era hermano de David, era tío de Amnón. Entonces usted tiene idea más o menos dónde viene la falla, qué es lo que estamos haciendo. Pero como él es el hijo del rey, entonces él cree que puede hacer cualquier cosa. Y si el rey, que es el padre, no está para enseñar, la ausencia de él va a pasar la factura en cualquier momento. Es él el que se encarga y dice, tiene un detalle este hombre. Tiene que aprender a conocerlo. Él tiene un detalle que lo hace inclusive aún más sucio. ¿Se da cuenta cuál es el detalle allí? ¿Lo leyó? Dios dice en el libro de Génesis, en el capítulo 2, él dice, en el 3, perdón, dice que la serpiente era más astuta. Y yo siempre he dicho que el Hijo de Dios no es astuto para nada, porque toda astucia presume de engaño y todo engaño trae como consecuencia traición, muerte, perdición, destrucción. Por eso la Biblia lo señala así. No dice que era sagaz. Los hijos de Dios tienen que ser sagaces, no astutos. Le dice que era astuto y él trama un plan. Y él le pregunta entonces, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que tienes? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás acongojado? Oye, no, lo que pasa es que tú sabes, yo quiero a mi hermana, quiero acostarme con ella. Pero tú sabes, como es virgen y tal, ¿cómo hago que venga para acá? ¿Cómo hago que se encierre aquí conmigo? ¿Cómo hago para tenerla? E inmediatamente, como es astuto, va a facilitar las cosas. Todo el que es astuto te va a hundir, pero nunca te va a beneficiar, nunca te va a ayudar. Así que él trama un plan y le dice entonces, fíngete enfermo, di que estás enfermo y pide que sea tu hermana Tamar la que venga a darte la comida. Y Tamar, como no tiene ese mal pensamiento tan sucio como lo tiene Amnón y como lo tienen sus amigos, porque el que piensa así se junta solo con los que piensan de esa manera. Así de sencillo, usted lo puede saber, usted lo va a conocer. Usted sabe si tiene futuro o no. Usted sabe si eso va a funcionar o no. Pero él viene, trama el plan y le dice, trae a tu hermana y dile que tu hermana sea la que te prepare la comida. En efecto, la llamaron, vino la hermana y por misericordia, porque se finge enfermo, viene a prepararle la comida, está allí preparándole la comida. De repente Amnón dice, cierren la puerta y sálgase todo el mundo. Tamar inmediatamente sabe lo que pretende, porque no es tonta. Y lo primero que le dice ella, no hagas tal cosa conmigo, porque después que tú hagas algo contra mí, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Cómo me presento yo? Si en aquel tiempo, primero que nada, la virginidad valía. No como ahora, ¿qué me importa? Parece que es un estorbo. ¿Están aquí? Entonces, como es un estorbo, yo tengo que sacármelo rápido. Y mientras más rápido, mejor. O sea, en aquel momento le dice, no me hagas tal cosa, porque después, oye, ¿qué hombre me va a aceptar a mí? Estás desgraciando mi vida. Estaba todavía a tiempo. Sin embargo, dice mi Biblia que no le paró aquello, no hizo caso de eso y la obligó, la forzó, dice la Biblia. Lea su Biblia.
la forzó, estuvo con ella, la obligó, y después que satisfizo su carne, el muy de su abuela, le dice entonces que la aborrece. Mujer que estás aquí, pequeña que estás aquí, después que la carne se satisface, te van a desechar. No cambies tu vida por un momento. No cambies tu vida por una decisión estúpida, porque no se puede llamar de otra manera. No sigas la corriente de lo que hoy dice, ¿y qué me importa? Salimos del feminismo y todo. No cambies nada de eso, porque luego tu vida es la que está en peligro. Corremos el riesgo. Pasa aquello y él la obliga, y después de todo eso, mis amados, la mandó a botar, la mandó a sacar. Llévensela de aquí, llévense esa. Ya está listo, ya la usé, ¿qué voy a hacer ahora yo con ella? Porque eso es lo que tú no sabes. Por eso es que Dios dijo que un matrimonio tenía que ser, ¿para cuándo? Hasta que el matrimonio lo separe. Para toda la vida, ¿verdad? Así dijo el Señor. Entonces, aquella muchacha sale, se viste, se pone ceniza en su cabeza, y el primero que encuentra es a su hermano Absalón. Absalón era el segundo de los hijos de David. Y cuando ve eso, me supongo que Absalón se imaginaba tal cosa, porque le dice inmediatamente, ¿estuvo contigo Amnón? Calla, le dice. Calla. Me llama la atención que Absalón dice, calla. No lo digas, no lo murmures, no. Aguántate ahí. Absalón en ese mismo momento está reconociendo una debilidad que no se va a mostrar de su padre, sino más adelante, por no estar presente. Aunque ellos eran hijos de mujeres diferentes, de mamás diferentes, eran hijos de un mismo padre. Y le dice que calle, y aquí es donde quiero que vean lo siguiente. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 21, dice allí que cuando el rey David, el padre, supo de aquello, cuando se enteró, vea lo que hace David. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Usted se enoja también, ¿verdad? Seguro. Yo me enojo y con el enojo le corto la cabeza también. Y lo cuelgo por el par de sandalia. Lo cuelgo de la sandalia. Porque tal cosa era inconcebible. Pero David no hace nada. No hace nada porque él no ha estado en casa. No hace nada porque no ha educado. No hace nada porque no ha formado. Entonces tú tienes que ver y aprender dos cosas fundamentales. En primer lugar, Proverbios 13:20 te dice que tienes que ver con quién andas. Dice, el que anda con sabio, sabio será. Pero el que anda con necio será quebrantado. ¿Con quién estás caminando? ¿A quién le estás escuchando? ¿De quién escuchas el consejo? ¿Con quién compartes? Puede responder por ti, puede hacer algo, puede de verdad asumir los compromisos y las responsabilidades que implica tener una relación, que implica tener una familia. ¿Sabes cuáles son las consecuencias? El que anda con sabio será sabio, mas el que anda con necio será quebrantado. Y si estás recibiendo quebrantamiento, si estás recibiendo castigo, es porque con el que estás caminando no es nada sabio. Si tuviera sabiduría, entonces sabría lo que conviene o no. Y fuera el primero en decir, detente. Porque no es así. Podemos edificar, podemos mantener la relación, podemos hacer todo, pero detente. Pero hoy no nos importa a dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer.
Creo que David no dice nada primero porque viene de cometer el gran error de su vida. Un error que marcaría su vida. Y además de eso, ¿qué haría usted? ¿Cuál sería su reacción? No me lo diga a mí, no se lo diga más nadie. Reflexiónalo usted. ¿Cuál sería su reacción? Porque te vas a enfrentar a una cosa donde te vas a dar cuenta si de verdad Dios es primero o es tu alma primero. Porque David no hace nada. Se enojó, pateó, se sintió culpable, lloró quizás, hizo cualquier cantidad de cosas, pero con eso no resuelves nada. Porque Absalón quizás esperaba, el hermano de Tamar, esperaba que el padre hiciera algo, pero él no hace nada. Se queda allí, se enojó mucho, pero no hizo nada. Quizás por una sencilla razón. Hay que conocer la ley. Y David creo que la conocía bien. Y la Biblia dice bien claro que el que viola a una muchacha que es virgen, él morirá. Así que ¿qué le tocaba a Amnón, que era su primogénito? Morir. Y David se debate entre asumir su compromiso y su responsabilidad de no haber estado en el hogar para enseñar a este muchacho correctamente y haber evitado que toda su familia pasara por todo esto, o tener que aplicar la ley como rey y darle muerte. Porque hay palabras para eso, hay la ley. Libro de Deuteronomio, o sea, que es donde nosotros tenemos toda la ley. Allí nos está hablando Deuteronomio 22-25. Dice allí lo siguiente, dice: y si un hombre hallara en el campo a una joven desposada no es que sea casado ni tenga ningún tipo de relación, sino que está comprometida, ¿ok? Y la forzare, aquel hombre acostándose con ella, ¿morirá quién? Solamente ese hombre. Así que David se encuentra en aquella situación. Son los hijos del rey que quieren hacer cualquier cosa, que quieren hacer lo que mejor le parece. No se es hijo de Dios, no se es hijo del Rey Supremo para hacer lo que a mí me da la gana. Por eso no creo a veces cuando hoy tenemos un síndrome de apostolitis y de profetitis, y ahora son apóstoles y profetas y todos van a profetizar cuando debería haber, o sea, si es palabra de Dios, la confrontación entre todos nosotros, pero el profeta solo habla para prosperidad. Si Dios te tiene un carro nuevo, Dios tiene una casa nueva, y así todas estas cosas. Yo no creo tal cosa que sea el Señor hablando. Cuando el Señor no confronta, cuando esa palabra no confronta, porque es verdad que Dios les va a prosperar. Y yo he dicho acá en esta iglesia, Dios está para prosperarte, pero si tú no cambias y no quitas el mal proceder que tú tienes, nunca verás esa prosperidad. He dicho acá, Dios no prospera flojos. Tienes que trabajar. Si no trabajas, ¿qué dice el Señor o qué dice la palabra del que no trabaja? Que no coma. ¿Por qué está viendo a su esposo? A los hijos todavía, porque que no trabaja, que no coma. Pero observe esto, dice que se va a morir. David se debate en esto. ¿Y qué hace David? Lo que a veces nosotros solemos hacer. Bueno, dejamos esas cosas así y nos callamos. Y no enfrentamos, no corregimos. Si él pone los correctivos, hubiese impedido lo que luego vendría. Pasaron 2 años. Y Absalón estaba con aquella daga metida en su corazón. No iba a dejar pasar eso. Tuvo paciencia. Como suelo yo decir, si algo usted quiere aprender de Satanás, aprenda la paciencia. Eso es lo único que puede aprender de él. Así que él entró allí y estaba pacientemente esperando. Y dice en mi Biblia que un día estaba esquilando, 2 años después, estaba esquilando, y cuando aquella gente esquilaba sus ovejas, hacía una fiesta, hacía una celebración. Me imagino que
Mi papá tenía un terreno por allá por Aguascalientes y él sembraba maíz y cada vez que ese maíz se cultivaba, él decía, no sé nunca el sentido de la palabra, pero creo que era algo relacionado con hacer las cachapas. Y decía, vamos a encetar. Y encetar era que el primer maíz lo recogían, hacían las cachapas, el cochinito frito, el aguacate, el quesito, tú sabes. Y era una celebración. Me supongo que Absalón aprovecha este momento y tiene esa fiesta y le pide al rey que venga y que vengan con los hijos. Vea, Absalón no tiene dudas de lo que quiere hacer. Venga el rey con los hijos. Pero el rey, como siempre, está tan ocupado en sus cosas que no atiende a los hijos. Y le dice, no, chicos, vamos a hacer una carga para ti, para que vamos a ir por allá. Bueno, está bien, no puede venir el rey, mande a los hijos. Pero sobre todo le dice que venga Amnón. Bueno, pero ¿por qué insiste? Ay, papá, tú sabes cómo es la cosa. Yo quiero este bichito allá. Sí, le tengo la mejor cachapita, la tengo para él. Y él le da unas instrucciones a sus siervos y le dice, vamos a celebrar, vamos a tomar vino, y cuando el corazón de Amnón esté alegre, me lo matas. Muerto el perro, se acabó la rabia. Y eso se cumplió tal cual. Dejaron ir a los hijos y llegó allá, y estando allá, cuando ya su corazón estaba alegre con el vino, lo agarraron y le enterraron una daga. Y se acabó aquel lío. Absalón salió huyendo. David perdía a su primogénito por no haberlo corregido. Y Absalón se iba lejos. Pasaron 2 años más. Se fue con su abuelo Absalón. Y después, entonces, Joab, que era otra mente maquiavélica, busca la forma de que de que Absalón regrese. Y trama una cosa. Así que lo hacen regresar, lo hacen volver, les ponen al rey, oye rey, dice mi Biblia que ya se había consolado con respecto a la muerte de Amnón, y hace volver a Absalón. Pero cuando Absalón está y se viene y se presenta, porque cuando viene a presentarse, mire que leer su Biblia en el capítulo 14, llega allí y dice el rey lo siguiente, está bien que regrese, pero que no vea mi rostro, no lo quiero ver. Si usted no es capaz de confrontar a sus hijos, a su esposo, a su esposa o a cualquiera en esto, tampoco lo haga estar cerca. Porque lo trae allí, lo coloca allí y le dice, que no se presente delante de mí. Absalón, después de cierto tiempo, viene y le dice a Joab, ¿para qué rayos me hiciste volver si yo no puedo entonces tener los beneficios, las prebendas de todo de estar en la casa? Porque si no hay un arrepentimiento, no hay forma de que tú vuelvas a entrar a la casa. Es duro, pero esa es la verdad. No hay otra. Necesitas arrepentimiento, necesitas el cambio, necesitas haber entendido el error que has cometido. Porque si no significa que siempre lo seguirás repitiendo, seguirás con ese error. Y luego hizo esa exigencia. Y David, dice mi Biblia, que lo recibió. Él viene y lo recibe. Y simple y llanamente lo abrazó y lo besó en la frente. Y no le dijo nada, no lo amonestó, no lo corrigió. Porque también está escrito, señores, que el que mata a un hombre, dice, hay un mandamiento, dice, no matarás. En el libro de Éxodo 20:12, allí dice, está ese mandamiento de honra para con los padres. Y está también, hay un mandamiento donde dice que el que derrama la sangre de su hermano, también morirá. Así que, ¿qué le tocaba a David? Si era el rey. ¿Qué tenía que hacer? Era el juez. Tenía que dar muerte también a Absalón. Y ahora le pregunto a usted, ¿haría usted tal cosa? ¿Le quitaría la cabeza a su hijo? ¿Lo mandaría a colgar?
¿Están aquí? Ahora, ¿por qué no hacemos eso? ¿O por qué no tenemos eso? Regreso a la palabra que está en Proverbios. Porque no enseñamos. Proverbios 13:24 dice allí lo siguiente: el que detiene el castigo de su hijo, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, ¿qué hace? Lo corrige. ¿Desde cuándo? Tu trabajo no es pretender corregir a alguien después que ha cometido los errores. Cuando tú te unes con alguien, cuando tú te unes en matrimonio, cuando tú vas a formar familia, tienes que saber lo que eso significa para que cuando el carricito apenas, aún estando en el vientre de la madre, comience a recibir las enseñanzas que luego le van a servir para edificar su vida. Si él no tiene ese mandamiento, si él no tiene esa enseñanza, ¿quién crees que le va a enseñar después? Tiene que ser enseñado desde temprano, dice allí la palabra. Enseña a tus hijos el camino de Jehová, y aun cuando llegare a viejo, no se apartará de ese camino. No quiero decirte con esto que tú seas culpable. Siempre tenemos algo para aprender, algo para corregir, algo para hacer. Pero no me di cuenta que yo, en vez de estar pendiente de mis hijos, me ocupé de una novela, de una película o de otras cosas, de estar en el Facebook, de estar en las redes sociales o haciendo cualquier otra cosa. O peor aún, algunos nos justificamos en el trabajo, porque cuando el feminismo comenzó a aparecer, pretendieron hacer lo que hacen los hombres, no sabiendo que lo puedes hacer a la forma de las mujeres. ¿Me estoy explicando acá? O sea, no crea que porque yo tengo... Una mujer puede volar un avión tal cual como también un hombre lo puede volar. Pero debemos estar claro algo. Una mujer puede dar a luz a un hombre o a una mujer que un hombre y una mujer no pueden dar. Le compete solo a ellas. Así como hay cosas que solamente le competen a los hombres. No sé si me estoy explicando acá. O sea, no es que pisotees a la mujer. No estoy hablando de eso. Pero el día en que decidieron salir a competir, este es el error, que salimos a competir, mujeres y hombres, a la calle, abandonamos el hogar. Porque no había nadie. Como no hay proyecto de familia, no sabemos en qué momento le toca al padre educar, formar, cuidar y dar la seguridad. Y en qué momento también le toca a la madre. Porque nosotros a veces, como somos machos, nosotros no podemos lavar un plato. Y como somos machos, no, yo no soy el que prende la lavadora. Pero los interiores tuyos, ¿los lava quién? Ah, pero cuando a ti te dice, lávame esta blumita. Claro, no. ¿Qué dice? No, yo no voy a lavar eso. Macho que se respeta, lava y batea. Para que lo vean. ¿Qué están lavando? Oye, ¿quién le va a lavar la ropa interior a mi esposa, pues? ¿No lo harías? Ah, la están dudando, ¿eh? Ah. Pero ¿quién te lava a ti los tuyos? A eso me refiero, de tener claro. Sobre todo la madre tiene un compromiso, tiene una responsabilidad, porque de alguna manera, hasta biológica y espiritual, así lo hizo Dios. Nosotros pasamos 9 meses en el vientre de nuestra madre. Sin embargo, en los padres somos un recorrido solamente. Y a veces no entendemos. Tienes que enseñarlos, tienes que ver desde muy temprano dónde se te escapó, dónde fue, por qué usaste los hijos en el momento en que
planteaste una discusión, los quisiste alar hacia tu lado y no te diste cuenta que luego traumados son los que te ayudan de alguna forma a romper la relación existente que debe ser fortalecida por el lazo que a ustedes los une junto con los hijos. Absalón no solamente haría tal cosa, porque cuando regresa, ya desde un principio, sabe que su papá no es el que va a arreglar las cosas. Y dice entonces Absalón, como tú no sabes mandar, yo sí sé mandar. Y trama un plan y se prepara un ejército, lo suma para él y viene contra su padre. Los hijos del rey vienen ahora contra el rey. Porque están tan heridos, se sienten tan culpables que creen que de esa manera es como se resuelve eso. Yo voy a vivir mi vida, yo lo voy a hacer como yo quiero, yo como a mí mejor me parece, a mí nadie me va a controlar. Y hay algunos que dicen, yo quiero ser feliz. Oye, yo no sabía que tú eras infeliz. Y si tú necesitas de ese tipo de cosas para ser feliz, oye, mayor error. Nosotros debemos saber dónde estamos plantados. Ponga allí firme, allí donde está, pise, que eso es duro. Solo los que están sobre la roca saben que están firmes, saben que Jesús está. Y si Él está hablando es porque necesitamos edificar, necesitamos levantarnos, necesitamos creer, necesitamos dar a conocer la iglesia que está levantando la nueva familia y la nueva sociedad que se dará a conocer, con la cual nosotros vamos a impactar al mundo en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¿Alguien está aquí para darle gloria a Dios? Absalón vendría a cumplir aquellas palabras que Dios le dio a David a través del profeta David. Traería la espada y sería él el que tomaría a las mujeres de David y, como dice la palabra, se echaría con ellas en medio de una plaza a pleno mediodía. Porque ¿sabe lo que eso significaba también? Que al hacer eso, él era el que mandaba. Él era el que gobernaba, él era el que quería. Y como David sabía que tenía un cable pelado, no quería enfrentar a sus hijos, no quería hacerle frente a aquella situación, salió huyendo. Por primera vez en todo lo que usted conoce de la vida de David que se narra en la Biblia, es la única vez en la cual David da la espalda a una batalla. Huye y lo acepta porque, creo yo, que reconoce que es el castigo que viene de Dios. Porque luego caminando aparece un tal Simei por allá, que lo conoce muy bien a él, y lo comienza a maldecir. Y dice por allá Joab, déjame que yo lo hiera. Y dice David, déjalo así. Porque si Jehová ha permitido que él dé esas maldiciones contra mí, ¿quién soy yo para evitar tal cosa? Pero es la consecuencia, es la carga que lleva David, es la culpa que lleva David. ¿Para qué te habla el Señor esto? Para que no sintiendo culpa te vuelvas al camino que debe ser y sepa que ya Dios, Jesucristo, cargó con tus errores, con tus fallas, con tus pecados, te libró de todo ello. Ahora eres nueva criatura y vas a comenzar a enseñar conforme estás recibiendo la palabra de Dios. Y que todo lo que viene de ahora en adelante será formado según la palabra de Dios. Y ellos son entonces los nuevos Moisés, los nuevos Josué, los nuevos David, que van a conquistar toda tierra que pise la planta de sus pies, porque hablarán por su testimonio, no tan solo porque hablen con la boca. Eso es establecer reino. Ya no defiendo o no dependo de lo que digan acá, dependo de lo que dice el reino. Ahora, ¿estás presto para recibir que te señalen? Oye, pero tú engañaste a mi mamá, o tú engañaste a mi papá, o tú hiciste tal cosa. Y yo he dicho siempre, si de verdad
eres nueva criatura y tienes a Cristo, podrás decirle como debe decir un hijo de Dios que reconoce a qué reino pertenece, de qué ciudadanía es. No solamente eso, sino que hay otros errores que no conoce, otros fallos y otros pecados que tú no conoces, pero de todas esas me ha librado Jesucristo y ahora levanta a una nueva criatura en el nombre de Jesús, porque esa es su palabra. Absalón viene persiguiendo a David. David de momento le dan el chance, la oportunidad a través de un sacerdote que le es fiel a David. David tiene como arrasar a Absalón, pero simple y llanamente no quiere. Y si Absalón sigue en ese momento, él hubiese acabado con David. Pero Dios no iba a permitir tal cosa. La palabra que había dado el profeta Natán estaba lista. Y sabían, además de eso, que el rey no iba a ser Absalón. Ya le habían dado una palabra al Señor. O la había recibido David del Señor. El rey iba a ser Salomón. Y cuando Dios habla, eso se cumple. Así que en esa batalla muere Absalón también. Él ordena que lo persigan, pero aún David, en su error de alma, le dice, vayan a la batalla. Tan seguro está David que van a tener la victoria, que le dice, pero trátame con bien al príncipe Absalón, a mi hijo Absalón. Cuiden de él. Y cuando llega la noticia que tienen la victoria, dice, ¿qué ha pasado? Dice, no, el enemigo huyó delante de nosotros. ¿Y qué ha pasado con Absalón? Igual que ellos, murió. Dice mi Biblia que Absalón tenía una cabellera exuberante y que cuando él se cortaba el pelo, dice que el pelo medía 2 ciclos y tenía una super cabellera exuberante que sería luego su muerte, porque esa cabellera fue la que se le enredó luego en un árbol allí donde quedó colgado, no se podía zafar. Llegó Joab y lo mató. Y dijeron, mira, pero el rey dijo que no le hicieran nada. ¿Cómo que no le hicieran nada? Este hay que rasparlo, este es listo. Y murió Absalón. David no tuvo la voluntad para levantar a sus hijos, para hablarle con el carácter que necesitaba, para enseñarle las cosas, para hacer cumplir leyes cuando se trataba de su familia. Porque aquí pasa algo, que nosotros somos muy buenos para ver lo que ocurre con otra familia y para corregir y enseñar a otra familia, pero la nuestra no somos capaces de corregirla. ¿Cuánto nos cuesta? Y allí te das cuenta del dolor que de repente puede ocasionar tener que corregir un error de algún hijo, sea de quien sea. Por eso es que el Señor habla del prójimo y de la compasión. Pues no es que el Señor sea cómplice, sino que se compadece de la condición, de la situación. David regresa de nuevo, recupera su reino y está allí, aunque pasan por un momento desagradable. Dice que aquella victoria, aquel día se convirtió en tristeza, porque David nunca alabó ni reconoció la victoria que tenían a causa de que habían matado a su hijo. Pero no podía estar allí. David regresa, se entrona una vez más, está allí gobernando y ya comienza a ocurrir algo que el Señor había anunciado, las divisiones. Dije que entonces él da cuenta de esa espada que viene sobre la casa de David. Ya el Señor lo había sentenciado. Y dice mi Biblia entonces que David está envejeciendo y a causa de esto que había ocurrido, de esta confrontación, él ya no tenía otra mujer sino Betsabé, se había quedado con Betsabé. El primer hijo que tuvo con Betsabé, como ustedes bien saben, murió, y el segundo es Salomón. Y ese es el que recibe la promesa de Dios, que él era el que iba a heredar el reino, el último. La desgracia comenzó por el primero, pero la restauración comienza por el último. ¿Por qué? Porque es el momento en que te das cuenta de lo que tienes que cambiar.
Mientras más rápido cambies, mientras más pronto tomes la decisión de buscar a Cristo, mientras más quieras hacer las cosas como Dios dice, ¿te va a doler? Sí, nadie dijo que iba a ser fácil. Pero mientras más pronto lo hagas, menos sufrimientos y menos dolor tendrás. David vuelve y entonces, cuando ya está viejo, cuando ya David está para dejar el reino y para dejar este mundo también, su hijo, ahora el tercero, ya tiene 2 muertos. Tiene el primero, Absalón era el tercero y se presume que el segundo también había muerto, pero viene ahora el cuarto. El cuarto es Adonías. Sorpréndase de esto. Adonías, cuando ve que el papá está viejo y cuando cree que ya él no puede hacer más nada, Adonías dice que él va a ser el rey. Ahora yo reinaré, dice Adonías. Tiene que leer primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 5. Y allí dice Adonías, entonces Adonías, hijo de Agi, se rebeló. Entonces se rebeló. Prepárese para los que se rebelan. El rebelarse, ahí no hay negociación, ahí no hay nada, sino que ahí quieres hacer las cosas como a ti te da la gana, como tú crees, como a ti te parece. Y crees siempre que papá y mamá son los que están errados, que tú eres el que tienes la razón. Y no te percatas que tienes tu mente entenebrecida y que tienes que dejar que la llama, porque no se ha apagado la llama en tu corazón, resplandezca una vez más, para que se puedan disipar las tinieblas y sepas entonces cuál es el camino en el que tienes que andar. Adonías no le había resplandecido nada, sino que ve la oportunidad y dice, este viejo se está muriendo como algunos a veces, ¿por qué no se muere rápido? Y yo necesito entonces las cosas que tiene. Yo necesito el reino, yo necesito lo que le queda. Casi que empujan, si tienen oxígeno se lo quieren quitar. Porque creen ellos que lo merecen y hoy he estado tanto tiempo atormentado por estos viejos que ojalá se mueran. Por esa razón es que existen, gracias a Dios creo que aquí lo quitaron, la casa de los abuelos, los ancianos. Porque a veces los que te dieron la vida, los que te criaron, los que te levantaron, son colocados a veces allá, apartados y desterrados porque son una carga. Déjenlo allá. O sea, no, ya como que no fueras a envejecer nunca. Pero es que no tengo tiempo, es que tengo que trabajar y tú sabes, ocupado con esto y cómo hago. Uy, tengo ahora mamá. Mamá te cargó a ti antes de que te formara. Y nunca le pesó. Adonías se levanta, hijo de otra mujer, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo carro y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Porque esta gente siempre tiene a alguien que va por allí pregonando. Y observe este detalle. Versículo 6. Vea esto. Y su padre nunca le dijo nada. Cuando Adonías pateaba y quería, yo quiero helado, yo quiero helado, yo quiero helado, salían corriendo a buscarle el helado. Yo quiero un teléfono nuevo, no, y si no es iPhone 21, no. Mira, pero hay un Redmi 8, un Redmi 9 por ahí, dice, ay, qué raya, eso no. Y sales corriendo porque crees que lo merece. Y él cree que lo merece. Él está seguro que no, yo lo merezco todo. ¿Cómo que no? Yo soy hijo de papá y mamá. Para eso eres hijo de papá y mamá. Pero para hacer lo correcto, no. Para guiarte, para obedecer, para llegar hasta donde tú tienes que llegar. Porque es un camino el que tienes por delante. Es una vida y una vida importante, poderosa en el reino que va a mostrar la grandeza de Dios. Por eso es que nosotros no estamos de acuerdo con abortos, porque estás matando un propósito de Dios. Y tengo claro
que esa vida no es concebida en el momento en que se forma en el vientre. Esa vida es concebida antes por un pensamiento de Dios que luego colocan en el vientre. Y cuando llega al vientre ya tiene claro cuál es el propósito para el cual lo está poniendo Dios. Este se revela, este se levanta y dice allí, mi Biblia, que el Padre nunca le entristeció en todos los días con decirle, ¿por qué haces así? ¿Qué significa eso? No estaba presente, no estaba en casa, no hablaba, no generó confianza. Te ocupaste tanto en las cosas que tenías para sustentarlo y para levantarlo o para que no le faltara nada que te olvidaste que tenías que hablar con ellos. Hizo todas estas cosas, además era, claro, como yo pues. Porque esa es otra cosa. Entonces vivimos del hedonismo y creemos que, oye, no, porque yo soy el hijo del rey, además de eso soy bello. Entonces, ¿qué necesidad tengo yo de hacer esto, hacer lo otro? Las mujeres se me tienen que lanzar a los pies. Por donde quiera que yo paso, bueno, soy como Pepe La Fe. ¿Cuántos conocen a Pepe La Fe? El zorrillo que sale por allí en la comiquita y él pasa y deja una estela plateada. Así soy yo. Paso por allí y dejo una estela plateada y todas las demás caen ahí. Pero no caen de lo bueno, caen de lo horrible que huele. Quiso hacerse rey, prepara todo aquello y no sabía que había un dictamen del Señor. Y en ese momento le comunican a David, mira, ahí está Adonías que dice que va a ser rey. Y llama al sacerdote y le dice, no. Llama acá a esta mujer. Una mujer que no se nombra mucho, pero es la que se dedicó a enseñar. Betsabé, a pesar de todo lo que pasó Betsabé se dedicó a enseñar. Tomó a su hijo y lo preparó para ser rey. Lo enseñó para ser rey. Y a quien llamaron no fue a Salomón, la llamaron a ella. Cuando ella entró y le preguntó a David, le dijo, sí, yo di esta palabra y es Salomón el que se montará aquí en este trono. Así que tráiganlo. Llama al sacerdote, le dice, prepara y úngelo en la plaza de los reyes, en el monte donde realmente debe ser levantado, porque alguien que ha pasado todas estas cosas, tiene arrepentimiento y busca de Dios, seguramente también será entronado, será sentado allí a la diestra del Padre, donde está sentado también Jesucristo, para gobernar, para llenarlo de sabiduría como fue Salomón, para que tenga riqueza como lo tuvo Salomón y para que reine como no hubo rey alguno sobre Israel. Eso es lo que busca el Señor. Aunque Salomón después se perdió por algunas otras cosas, respetó el Señor la palabra. Eso quiere decir que lo que Dios dice se va a cumplir, pero lo que nosotros hacemos con lo que Dios dice depende de nosotros. Y hoy tenemos al Espíritu que no nos va a dejar desviar ni a izquierda ni a derecha, sino que iremos rectos donde Dios nos diga, para levantar un reino del cielo sobre esta tierra, poderoso en esta iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Adonías encontraría también la muerte, moriría también. Un día se enamoró de una de las mujeres o de una mujer que habían traído para que David en su vejez tuviese algún calor. Y dice mi Biblia que nunca la tocó, que nunca se llegó a ella o nada por el estilo. Y aquel muchacho también quería la mujer esa que tenía. Y en ese momento lo manda a buscar Salomón. Y él dice mi Biblia que se escondió en el templo. Y él dijo estas palabras, dice Adonías: solo muerto me sacarán de aquí. Escuche bien. Solo muerto me sacarán de aquí. Y esas palabras llegaron a oído de Salomón. Y Salomón tiene a un general muy obediente, Benaía. Le dice, ¿qué dijo él?
que solo muertos lo sacarían del templo. No se quiere zafar. Bueno, vayan y mátenlo. Y dice mi Biblia que allí ese día murió Adonías. Acabado. Si se da cuenta, va a observar 4 hijos de David prácticamente desgraciados porque su padre no supo estar como pilar en el momento en que se necesitaba. Yo ruego a Dios para que nosotros entendamos y sepamos bien lo que de ahora en adelante nos toca. Porque hoy día es muy fácil hacer cualquier voluntad menos la de Dios. Porque nos es más fácil, no nos hemos dado cuenta cómo Satanás nos ha traído, cómo nos ha arropado, cómo nos ha desviado, cómo nos ha mantenido entretenidos con otras cosas. Y lo que representa la familia, lo que debemos edificar, nosotros los hemos descuidado. Para que no se pierda esto, dijo el Señor, estas palabras que yo te mando hoy, tú las guardarás en tu corazón y hablarás a tus hijos cuando se levanten, cuando vayan en el camino, cuando los lleves al colegio, antes de irte a trabajar. Y escríbelas, dice, en las tablas, en los dinteles de las puertas. Comparte con ellos. Agarra tu Biblia, léela para que sepas lo que le estás diciendo. Pídele al Espíritu que te revele, pídele a Dios que te revele la palabra de Dios. Y te sientas con ellos y conversas. Tómate unas horas, o no, unas horas son demasiado. Aunque nunca es demasiado para Dios. Tómate unos minutos y agarra un pasaje, un versículo de la Biblia y léelo a tus hijos todos los días. Ahora te invito a orar 5 minutos, aunque sea. Y si te parece mucho, comienza con 1 minuto. Cuéntalo si quieres. Y después de eso, yo sé que haciéndose costumbre en ti, tú sabrás que estás edificando. Porque no hay forma en que tú trates la palabra en el seno de tu familia y que Dios no sea glorificado allí. Y que Él comience con la transformación. ¿Nos da flojera? Sí, te da flojera. Porque a veces he dicho yo que cuando la gente no tiene sueño, el mejor somnífero que puede tener es leer la Biblia. Porque nuestra carne se resiste al Espíritu. Pero si tú le obligas, tú puedes pasar cualquier cantidad de tiempo. Es como yo aquí. ¿Usted cree que a mí no me dicen, pastor, está hablando demasiado, mucho tiempo tienes ahí? Y si me dejas a mí aquí, voy a pasar las horas que el Señor me ponga. Como hoy, vamos a cantar y después vamos a seguir predicando 5 horas más. Se asustaron. Mentira, pónganse de pie. Vamos a acabar con